Industria manufacturera. A medida que avanzaba el siglo XX, Costa Rica experimentó un desarrollo en su industria manufacturera. Se establecieron fábricas y plantas de producción en diversas áreas, especialmente en la producción de textiles, productos químicos, alimentos procesados, productos metálicos y plásticos. La zona franca de Costa Rica, creada en la década de 1990, atrajo inversiones extranjeras y fomentó el crecimiento del sector manufacturero. Durante el siglo XX, Costa Rica experimentó una serie de transformaciones en sus actividades económicas, aunque tradicionalmente la agricultura ha sido una parte importante de la economía costarricense, especialmente en la producción del café, que fue uno de los pilares fundamentales de la economía costarricense en el siglo XX. Costa Rica se convirtió en uno de los principales exportadores de café en el mundo y la producción cafetalera generó ingresos significativos. Además del café, se cultivaban otros productos agrícolas como banano, piña, cacao, azúcar, arroz y productos lácteos. Servicios financieros y tecnología. En las últimas décadas del siglo XX, Costa Rica experimentó un crecimiento en los servicios financieros y tecnológicos. El país se convirtió en un centro para la presentación de servicios de tecnologías de la información y comunicación, como el desarrollo de software, centros de llamadas y servicios de soporte técnico. Turismo. A partir de la década de 1970, el turismo se convirtió en una actividad económica cada vez más importante en Costa Rica. La belleza natural del país, sus playas, volcanes, parques nacionales y biodiversidad atrajeron a visitantes de todo el mundo. El turismo generó ingresos significativos y se convirtió en una fuente importante de empleo. Aunque a menor medida Costa Rica ha tenido algunos recursos minerales, en el siglo XX se realizaron actividades mineras para la extracción de oro, plata, cobre, hierro y otros minerales. Sin embargo, la minería no ha sido una industria tan destacada como en otros países de la región. Costa Rica es uno de los países con mayor potencial geotérmico en el mundo. Durante el siglo XX se comenzó a desarrollar la explotación de energía geotérmica para aprovechar los recursos volcánicos del país para la generación de electricidad. En 1919, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos intervino en Costa Rica por razones estratégicas y políticas. El presidente costarricense Federico Tinoco, quien había tomado el poder por medio de un golpe de Estado, enfrentaba una fuerte oposición interna. Estados Unidos envió tropas para proteger los intereses estadounidenses en el país y presionar a Tinoco para que renunciara. Esta intervención culminó con la salida de Tinoco del poder. En 1921, durante la administración del presidente Julio Costa, Costa Rica enfrentó una crisis económica y política. Ante la posibilidad de un colapso financiero, el gobierno costarricense solicitó ayuda a Estados Unidos y permitió la intervención de la Guardia Costera estadounidense para mantener la estabilidad. En 1948, Costa Rica vivió una guerra civil conocida como la Revolución de 1948 o la Guerra Civil Costarricense. Tras las elecciones presidenciales que fueron anuladas por presunto fraude, se desató un conflicto armado entre los partidarios del candidato derrocado y las fuerzas leales al gobierno. En este contexto, Estados Unidos apoyó el gobierno de facto de José Figueres Ferrer, quien lideró un movimiento que derrocó al presidente electo. En 1949, Costa Rica firmó un tratado con Estados Unidos conocido como el Tratado Philo-Hudson. Este tratado permitió la instalación de una base militar estadounidense en el territorio costarricense, conocido como la Base Aérea de Liberia. La base estuvo operativa hasta 1998. Rafael Calderón Guardia. Años de presidente, 1940-1944. Asumió con el respaldo de la poderosa oligarquía cafetera y gracias a esto se dispuso a llevar adelante una reforma social que permitiría modernizar la estructura del país. Para hacer esto efectivo, se valió de las herramientas del intervencionismo estatal, además de forjar una alianza con los comunistas y con la Iglesia Católica. Teodoro Hicado. Años de presidente, de 1944 a 1948. Durante su gobierno, no solo mantuvo la alianza con los comunistas, sino también los lineamientos de su antecesor, aunque sin su capacidad y su determinación. Otilio Ulate Blanco. Años de presidente desde 1949 a 1953. Su administración se caracterizó por una buena gestión en la materia económica. Fundó el Consejo Nacional de Producción, el Banco Central de Costa Rica, la Contraloría General de la República, la Ley de Aguinaldo y los inicios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
La revolución social del siglo XX fue, ante todo, un mandato de una ciudadanía indignada de obreros, artesanos y campesinos que se manifestaron y movilizaron en su defensa de sus derechos. Podemos interpretar estas voces como el mandato mayoritario del pueblo para concretar un nuevo pacto social y político dirigido a decarbonizar y humanizar la economía. Aquel clamor ciudadano del siglo pasado encontró oídos atentos y un corazón sensible en una clase política que tuvo compañía de un lúcido y humanista arzobispo, como lo fue el monseñor Víctor Manuel Sanabria. En este sentido, la revolución social del siglo XX fue un resultado de una convergencia ética y humanista que prevaleció sobre las diferentes ideologías de sus principales protagonistas: don Rafael Ángel Calderón Guardia, don Manuel Mora Valverde y monseñor señor Víctor Sanabria.